Bendiciones, hermanos. Estamos en la clase número 3 de Panorama del Nuevo Testamento. Y en la clase de hoy día vamos a tratar del libro de Hechos, que es el libro histórico del Nuevo Testamento. Y este libro, que es llamado de libro, también es una carta, en verdad, porque fue escrito específicamente a un amigo de Lucas llamado Teófilo. En esta carta histórica es considerada el segundo volumen de los escritos dirigidos a su amigo Teófilo, siendo el primero, como ya vimos anteriormente, en el Evangelio según Lucas. Se puede apreciar un lenguaje depurado y vocabulario selecto en el uso frecuente de palabras clásicas y poéticas. 750 palabras únicas de Lucas, de las cuales 440 se hallan en el libro de Hechos y no aparecen en el resto del Nuevo Testamento. Debió de ser escrita desde Roma alrededor del año 63 después de Cristo, ya que no registra la persecución provocada por Nerón en el año 64 después de Cristo, ni del martirio de Pablo ocurrido a fines de la década de 60, ni la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Entonces, todos estos datos nos ayudan a tener una fecha más o menos precisa de cuándo fue escrito este libro. Los 4 evangelios cuentan la historia de Cristo y Hechos nos da la historia temprana de la iglesia. Los apóstoles entrenados bajo el ministerio terrenal de Cristo llegaron a ser los líderes de la iglesia y sus portavoces bajo su ministerio celestial. Los apóstoles, los mandados con autoridad, salieron en el poder del Espíritu Santo para evangelizar al mundo. Este documento hay que mantenerlo presente en el estudio del resto del Nuevo Testamento, porque en él vemos el bosquejo de todo lo restante que ocurre y como señala Lucas en el Evangelio, se impuso la meta de presentar un recuento preciso y ordenado del desarrollo del cristianismo. El Evangelio presenta las palabras y obras de Jesucristo, y en el segundo volumen, que es Hechos, cuenta la historia de las palabras y obras de Cristo hecha por medio de sus testigos o sus apóstoles. Son la crónica de los primeros 30 años del cristianismo, al registrar Lucas la expansión del Evangelio de Cristo de Jerusalén hasta Roma. Lucas, además, le da un carácter apologético a su narrativa para subsanar el daño causado por los antagonistas líderes judíos. Además, Lucas se impone el tercer propósito de proveer estabilidad para la nueva fe. Por eso, su énfasis en el papel desempeñado por el Espíritu Santo experimentado en la vida de los cristianos y poder evidenciado en manifestaciones sobrenaturales. Podríamos señalar el tema como el versículo 1:8. Observaciones. Vamos aquí a algunas observaciones de Hechos. Primero, la iglesia era compuesta de judíos y gentiles. Por eso la iglesia primitiva, esta iglesia en sus comienzos, es conocido como judeo-cristiana. Pero estaban unidos en Cristo, o sea, en la iglesia, tanto judíos como gentiles, estaban unidos y eran una familia, un cuerpo. Nació en el día de Pentecostés, como está registrado en Hechos capítulo 2,
cuando el Espíritu empoderaba a los santos congregados. 2. Pedro pronto emergió como el portavoz principal, viendo 3,000 convertidos después de su primer sermón. 3. Por unos 7 años, la iglesia se componía solamente de judíos, centrada en Jerusalén. 4. Una persecución por los judíos esparcía la iglesia por Samaria y más lejos. 5. Saulo de Tarso se convirtió, y esto está en el capítulo 9 de Hechos, y llegó a ser el apóstol a los gentiles, extendiendo a la iglesia por todo el imperio romano en sus viajes misioneros. Una cosa interesante a observar es que Hechos sigue exactamente lo que está establecido en Hechos 1:8, que deberían ser testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Exactamente en este orden vamos a ver todo el desarrollo de la historia de la iglesia escrita aquí en Hechos. Una otra cosa también muy importante aquí en Hechos es que las persecuciones que, por ejemplo, cuando se pasa de un capítulo a 8, cuando leemos así de una vez el libro de Hechos, tenemos la impresión de que una cosa fue sucediendo, la otra sí, de pronto. Y en verdad, entre un evento y otro evento, muchas veces hay muchos años de espacio. Por ejemplo, desde que la iglesia empezó con el día de Pentecostés hasta la conversión de Pablo, ya se habían pasado más o menos unos 15 años. Entonces vemos que no fue algo así inmediatamente. ¿Ok? Entonces, este entendimiento es importante para que podamos entender todo lo que pasa aquí en el libro de Hechos. El libro de Hechos sirve de puente natural entre los evangelios y las cartas y da testimonio que el método de Jesús de multiplicar su ministerio por los otros anda bien. Aquel método funciona hasta hoy en día, o sea, predicar el evangelio y hacer discípulos. Fue esto que Jesús ordenó. Y ahí aquí tenemos una tabla que nos muestra el contenido y los hechos que están en Hechos de los Apóstoles. Primero, la formación de la iglesia. Vemos esto en el capítulo 1 hasta el capítulo 7. Quien aquí se sobresale en el liderazgo, Pedro, y están evangelizando a Jerusalén. El trabajo de la iglesia iniciada aquí en el Pentecostés está en Jerusalén. Y esto va del año 33 hasta el 39, más o menos, después de Cristo, o sea, un periodo de 7 años. Después tenemos la transición de la iglesia. Aquí, del capítulo 8 hasta el 12, el liderazgo está en Pedro y Bernabé. Ahí ya están evangelizando también a Judea y a Samaria. Esto va del año 40 hasta el año 48 después de Cristo, más o menos 8 años. Después la expansión de la iglesia del capítulo 13 hasta el capítulo 28. Quien se destaca en el liderazgo es Pablo, y todo el mundo es evangelizado, la evangelización llega a todo el mundo, alcanzable de entonces, y esto va del año 49 hasta el 68 después de Cristo, más o menos, o sea, un periodo de 20 años. Entonces, observe aquí que las primeras persecuciones que los cristianos sufrieron no fue del Imperio Romano, fue de los judíos. Y observe también que las cosas no fueron así de una semana a otra, de un día a otro. Se pasaron muchos años hasta que determinadas cosas estaban ya
pasando. Bosquejo del libro de Hechos. Introducción del capítulo 1:1 hasta el 2:4. El prólogo, en esta parte de introducción vemos el prólogo, la ascensión de Cristo, la preparación para el testimonio. Después, en la segunda parte, el testimonio en Jerusalén, del capítulo 2:5 hasta el 8:3. El día de Pentecostés, de Pedro y Juan, capítulo 3 y 4. De los apóstoles, el testimonio, ¿están entendiendo? De Pedro y Juan, capítulo 3 y 4, el testimonio de los apóstoles, 4 y 5. El testimonio de Esteban, capítulo 6 hasta el 8. Después la tercera parte, observen cómo Hechos 1:8 se va a desarrollando. Jerusalén, ahora Judea y Samaria, que está del capítulo 8 al capítulo 12. El testimonio de Filipe, capítulo 8, de Saulo, Pablo, que se convierte, capítulo 9, de Pedro, capítulo 9 hasta el capítulo 11, de la iglesia, capítulo 11 y capítulo 12, y ahí vamos para el cuarto testimonio hasta lo último de la tierra, que es del capítulo 13 hasta el final, capítulo 28. El primer viaje misionero de Pablo, capítulo 13, 1. Aquí hay un error de referencia. Después vamos a arreglar. El concilio de Jerusalén, capítulo 15, de 1 a 35. El segundo viaje misionero, que es del capítulo 15 hasta el capítulo 18. El tercer viaje misionero, del capítulo 18 hasta el 21. Y el viaje de Roma, que es el último viaje, y algunos lo ponen como el cuarto viaje misionero, pero en verdad es el viaje a Roma, capítulo 21 hasta el 28. Vamos a ver entonces el primer viaje misionero de Pablo, que está del capítulo 13 hasta el capítulo 15. Ahí ya tenemos la referencia correcta. Pasó en el año 47 y 48 después de Cristo. Observe que el tiempo que Pablo realizó este primer viaje fue más o menos 2 años. Él estuvo en qué partes? Ahí tenemos Seleucia, Chipre, que es una isla, y en esta isla él estuvo en Salamina y Pafo. Después se fue a Perges, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Y ahí tenemos un mapa, podemos ver. Él empieza por aquí su viaje. Aquí está la isla de Chipre y después viene aquí, hace todo el percurso aquí y después vuelve otra vez y viene a Jerusalén. Una cosa que vamos a observar es que todos los viajes misioneros de Pablo finalizan en Jerusalén. Él puede empezar de cualquier parte, partir su viaje en cualquier parte que él esté, pero todas ellas van a finalizar en Jerusalén. El segundo viaje misionero de Pablo está en Hechos 15:36 hasta el 18:22. Los años 49 hasta 52. Observe que el segundo viaje misionero tenemos 3 años más o menos. Estuvo en Siria, Cilicia, Derbe, Listra, Frigia, Galacia, Misia, Troas, Samotracia, Neápolis, Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, Éfeso, Cesarea y por fin Jerusalén. Otra vez. Y ahora aquí el mapa, ustedes pueden ver también todo el percurso que él hizo, empezando por Siria, por aquí, en esta parte, Antioquía, y vino otra Antioquía aquí. Esta es una Antioquía y esta es otra Antioquía. Aquí, Tesalónica, Berea, Corintos, Atenas, Éfeso,
y por fin vuelve otra vez a Jerusalén. El tercer viaje misionero de Pablo, Hechos desde 8 hasta 21. La fecha de 52 hasta 56 después de Cristo, 4 años. Entonces, observe, el primer viaje misionero fueron 2 años, el segundo viaje misionero fueron 3 años y el tercer viaje misionero fueron 4 años. Estuvo en Galacia, Frigia, Éfeso, Macedonia, Corinto, Grecia, Filipos, Troas, Asos, Chio, Mitilene, Samos, Trogilio, Mileto, Cos, Rodas, Patara, Tiro, Tolemaida, Cesarea y por fin otra vez Jerusalén. Y aquí tenemos el mapa. Empezó por aquí, Antioquía de Siria, y de aquí se fue pasando por todas estas partes que vemos aquí, por esta línea con flechitas rojas, y por fin aquí Jerusalén. Entonces, con estos 3 mapas podemos ver cómo en todos los viajes misioneros Pablo siempre finalizó sus viajes en Jerusalén, que es un dato curioso. El cuarto viaje misionero de Pablo o su viaje a Jerusalén, perdón, a Roma. Hechos 21 a 28, la fecha 56 hasta 61. Tenemos aquí bastante tiempo, como 5 años más o menos. Él estaba encarcelado en Cesarea, estuvo encarcelado en Cesarea por 2 años, hasta que fue enviado a Roma. Y en Roma estuvo encarcelado por 3 años, por eso 5 años. Y aquí tenemos también el mapa que nos muestra, él fue preso en Jerusalén al final de su tercero viaje misionero, y de aquí él fue enviado a Cesarea porque los judíos lo querían matar, y de Cesarea él apeló a César. Y entonces tenemos aquí todo el trayecto que Pablo hizo, y conocemos la historia de lo naufragio, de lo navío y todo más, hasta que llegó en Roma. Ahora vamos a pasar a las cartas generales de Pablo. La paternidad literaria del apóstol Pablo es una de las menos debatidas entre los escritos del Nuevo Testamento, dada la abrumadora evidencia a su favor. En cambio, los argumentos en su contra carecen de importancia, pero hay sí algunos que dudan de que algunas cartas sean de hecho de Pablo, aunque hay determinadas cosas que apuntan a Pablo. Hay algunos críticos que se ponen en contra de esta autoría de Pablo. Saulo, cuyo nombre romano es Pablo, nació en Tarso, un centro de la cultura griega, una ciudad universitaria situada en Cilicia, cerca del rincón nordeste del mar Mediterráneo. Recibe su educación hebrea en Jerusalén, a los pies de un distinguido doctor de la ley llamado Gamaliel, nieto de Hillel, que era uno de los grandes, podemos decir, maestros del judaísmo en estos tiempos de Jesús y de la iglesia, del empiezo de la iglesia. Se menciona que las ropas del primer mártir cristiano, Esteban, fueron colocadas a los pies de Saulo durante la ejecución. Luego se menciona que gestionó cartas de autorización para ir a cazar cristianos. Cuando, yendo rumbo a Damasco, el Señor Jesucristo le sale al encuentro, salvándolo y llamándole al ministerio apostólico entre los gentiles
como se narra en Hechos 9. ¿Ok? Entonces, y observe que hasta, vamos nos acordar otra vez, que cuando Pablo se convierte, ya la iglesia ya estaba existiendo por lo menos unos 15 años. La carta a los romanos, no es la primera carta escrita por Pablo, pero es la primera que está en el orden del Nuevo Testamento. ¿Y cuál es el criterio para el orden que las cartas están en el Nuevo Testamento? Exactamente el tamaño, cuán larga es cada carta. Entonces, se empieza con la más larga y después se va poniendo de la más larga hasta la más corta. Romanos, entonces, el tema central de Romanos es la justicia de Dios. Esta carta a los romanos nos da el gran cuadro del Evangelio, desarrollado sobre el fundamento de la justicia de Dios. No es de sorprenderse, entonces, que ella ha sido colocada al inicio de las 13 cartas escritas por el apóstol Pablo. Pablo nunca había estado en Roma cuando escribió esta carta. Él escribió a los romanos antes de que fuera a Roma. Y podemos decir que Romanos es la obra teológica del Evangelio del Nuevo Testamento, ¿cierto? Entonces, por eso tiene una importancia muy, muy grande para el estudio del Nuevo Testamento y para que podamos entender el mensaje del Evangelio. Pablo trató de explicar muy bien cómo es esto aquí en esta epístola a los romanos. Temas mayores. Todo ser humano tiene un testimonio de la existencia y justicia de Dios en la creación y la conciencia, y la escritura está disponible a la mayoría. Entonces, Pablo empieza mostrando esto. Todo ser humano, todo, no hay nadie que se excluye ahí. Tiene un testimonio de la existencia y de la justicia de Dios, sea por la creación, sea por la conciencia. Y más allá, también tenía la escritura, que era el Antiguo Testamento disponible. Ninguno de nosotros alcanzamos el estándar de la justicia de Dios y necesitamos la salvación que solo Dios puede proveer como un regalo gratuito. Una vez que los pecadores se arrepientan aceptando el regalo de Dios, se nos da una posición correcta delante de Él, la justificación, y empezamos a crecer en un proceso llamado la santificación. Hemos de ser demostraciones vivas de lo que la justicia de Dios puede producir en vidas entregadas a Él. Como con otras cartas escritas por Pablo, Romanos da una presentación balanceada entre doctrina y deber, de cómo la fe debe hacer una diferencia en nuestro comportamiento diario. Pablo deja siempre en claro, y mucho aquí en Romanos, que no son nuestros hechos y nuestro comportamiento que nos garantizan la salvación. Por el contrario, nuestros hechos y nuestros comportamientos buenos, aceptables delante de Dios, rectos y santos, son consecuencia de la salvación y no la causa de la salvación. Un bosquejo de Romanos. Romanos, el tema central es la justicia de Dios. Después, Pablo nos habla de los pecadores la necesitan, o sea, necesitan la justicia de Dios. Esto está en Romanos 1 hasta el capítulo 3, 20. Dios la provee, o sea, Dios es quien provee la justicia, del capítulo 3, 21 hasta el capítulo 4, 25. El alma la experimenta, capítulo 5, 1 hasta 8, 17.
garantía de su permanencia. Capítulo 8, 18 a 39. Israel la rechazó. Capítulo 9 hasta el capítulo 11. Se manifiesta en la vida, capítulo 12 hasta el capítulo 16. Entonces, aquí tenemos todo lo que Pablo va a hablar y explicar de la justicia de Dios, y vemos cómo podemos ver también aquí el plan de salvación perfectamente ilustrado. Entonces, habla de la separación del pecado, de la salvación, de la santificación, de la seguridad de la salvación, de la elección y del servicio y santidad. Primera de Corintios. ¿Cuál es el tema de Primera de Corintios? Resolviendo los problemas en la iglesia. Escrito desde Éfeso en el segundo viaje misionero. En esta carta se trata los problemas y preguntas en la iglesia temprana gentil. Existían problemas tales como incestos, creyentes demandando uno al otro delante de la ley, adulterio, inmoralidad, divorcio, conducta desordenada en la Santa Cena, las ofrendas y problemas también con la creencia de la resurrección. Estos son solamente algunos de los muchos problemas que había en Corinto. Una cosa interesante es que, increíblemente, la iglesia de Corinto es la única iglesia donde se mencionan todos los dones espirituales. Y increíblemente, en esta iglesia es a donde había los mayores problemas morales y éticos, etcétera, y espirituales de todas las iglesias mencionadas aquí en el Nuevo Testamento. Pero el tono de la carta no es uno de condenación, sino uno de preocupación y corrección. Esto es importante. Dios tiene una solución para todos los problemas que ellos enfrentaban. Y Él tiene la solución para los nuestros, sean personales, familiares o relacionados a la iglesia. El objetivo de Pablo no era condenar a la gente, era exhortarles y corregirles para que se pudieran poner en orden, en día. El apóstol Pablo estuvo predicando en Corinto por 18 meses. Esto está en Hechos capítulo 18. La fecha aproximada de 49 a 51. Luego de la partida de Pablo a Éfeso, llegaron otros predicadores como Apolos y posiblemente Pedro. Debió de haberse infiltrado prácticas de inmoralidad en algunos miembros. Por diversos medios, le había llegado información al apóstol Pablo acerca de serios problemas en la asamblea de Corinto. También había llegado una carta de Corinto, esto podemos ver en el capítulo 7, versículo 1. Vamos a leer para que podamos comprovar. 1 de Corintios 7, versículo 1, que dice: en cuanto a las cosas que me escribistes, bueno sería, etcétera, etcétera. Entonces, los corintios habían enviado también una carta a Pablo, probablemente haciéndole algunas preguntas por causa de los problemas que estaban teniendo, con varias preguntas que precisaban de una decisión apostólica. El propósito de Pablo al escribir 1 Corintios era doble. Primero, hacer frente a aquellos graves problemas de la iglesia. Y segundo, responder a las preguntas que la iglesia tenía y que habían expresado por medio de esta carta que habían enviado a él. Aunque hay una gran variedad de temas que se tratan en esta carta,
El principal tema subyacente es la santificación. Ahora que estas personas habían sido salvadas por la fe en Cristo, Pablo quería que sus vidas reflejasen de manera precisa su posición como hijos de Dios. Santificación significa ser separado, consagrado a algo. Como creyentes en Cristo, debemos estar en el proceso de ser puestos aparte para Dios y como resultado estar separados del pecado. Esto era el deseo de Pablo para los creyentes de Corinto o corintios. Bosquejo básico de 1 de Corintios. Introducción del capítulo 1, 1 a 9. Segundo, divisiones en la iglesia del capítulo 1 hasta el capítulo 4, 21. La declaración de Pablo acerca de la división, capítulo 1, 10 a 17. La condena de Pablo de la división del capítulo 1, 18 hasta 4, 21. Tercero, pecados en la iglesia, del capítulo 5, 1 hasta 6, 20. Actuación inmoral y falta de disciplina, capítulo 5. Pleitos en la iglesia, capítulo 6. Inmoralidad en la iglesia, también capítulo 6, del 12 hasta el 20. Cuarto, problemas de la iglesia, del capítulo 7 hasta el capítulo 15, 58. La cuestión del matrimonio, capítulo 7, la cuestión de las cosas dudosas, del capítulo 8 hasta el capítulo 11, la cuestión del culto y del ministerio, capítulo 11 hasta el 14, y la cuestión de la resurrección, capítulo 15. Y conclusión, capítulo 16. Vamos ahora a Segunda de Corintios, defendiendo la reputación de Pablo. Debido a la manera directa en la cual Pablo había tratado con sus problemas en la primera carta, no es una sorpresa que otra carta se necesitaba para defender su reputación. Aquellos que no les gustaba su instrucción buscaron desacreditarle. En esta carta más autobiográfica, el apóstol Pablo abrió una ventana a su alma, mostró emoción y hasta enojo. Aunque él tenía autoridad apostólica de parte de Dios, él prefería no utilizarla y ni aún compartir todo lo que él había sufrido por causa de Cristo. Pablo cedería sus derechos personales y aún su reputación si esto ayudaría a los corintios a quedarse leales al Señor y crecer en su fe. Los adversarios de Pablo en 2 Corintios son judíos helenizados que venían de afuera de la iglesia. Atacaban su carácter como apóstol por no haber podido cumplir su itinerario original. Lo cierto era que evitaba un encuentro desagradable. También escribió para dar gracias por la respuesta favorable hacia él y su ministerio que ahora exhibía la mayoría. Además, sentía que tenía que recordarles acerca de dar a los santos pobres de Judea y que debía instruirles acerca de su apropiada actitud hacia el que se arrepiente. En el proceso de defenderse él mismo y su ministerio, el apóstol revela mucho acerca de la naturaleza del ministerio del evangelio. Este es el tema de esta carta. Es la carta más significativa del Nuevo Testamento con respecto a un verdadero ministerio para el Señor Jesucristo. Por ello, tiene una apuesta especial en las vidas de los que desean servir a Cristo con eficacia. Y creo que hoy día muchos pastores y líderes deberían leer y estudiar seriamente lo que Pablo pone aquí en esta carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios,
porque es algo muy distinto de cómo un pastor, un líder debe portarse y tratar con la iglesia, y es muy distinto de lo que pasa hoy día, cuando en verdad muchos líderes quieren simplemente aprovecharse de todas las ganancias que pueden tener en medio de una iglesia. O sea, no están preocupados de hecho con el ministerio del evangelio, con el ministerio de Cristo y con su iglesia. Bosquejo básico de 2 de Corintios. Introducción del capítulo 1 hasta el 11. 2. El testimonio personal de Pablo, capítulo 1, 12 hasta el 2, 13. 3. Las enseñanzas de Pablo acerca del verdadero ministerio de Cristo, del capítulo 2, 14 hasta el 6, 11, de 10. 4. Exhortaciones de Pablo a los Corintios, capítulo 6, 11 hasta el 7, 16. 5. Instrucciones de Pablo sobre el dar, capítulo 8, 1 hasta el 9, 15. 6. La defensa de Pablo de su ministerio apostólico, capítulo 10, 1 hasta 13, 10. Y la conclusión, capítulo 13, de 11 hasta el 14. Y aquí finalizamos nuestra clase y nos vemos en la próxima clase.